Bien, la palabra del Señor la vamos a encontrar en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y voy a leer el versículo 3. Pero la palabra va a estar situada en el capítulo completo, pero voy a dar lectura al versículo 3. ¿Está escrito acá? Ah, sí. Dice así el mensaje del Señor. Me voy a pescar. Yo tengo la versión nueva internacional, pero voy a leer acá lo que dice. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así es que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Usted conoce estas palabras, ¿cierto? Simón Pedro, el pescador. Pero nosotros vamos a ir al contexto que nos habla el capítulo 21, San Juan capítulo 21. Dice la palabra que Jesús ya había resucitado. Jesús había resucitado en gloria y majestad. Y Pedro ya sabía este antecedente. ¿Usted conoce quién es Pedro? ¿Se ha alguna vez identificado con él? Yo muchas veces. ¿Cierto? De Pedro podemos, ¿cierto?, ver muchos dichos muy trascendentales en la palabra del Señor que marcaron un antes y un después de esas confesiones potentes y poderosas que Pedro hizo delante de los discípulos y para Jesucristo. Como por ejemplo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús escucha esta declaración, ¿cierto?, le dice, Pedro, esto no te le reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Entonces ya Pedro era un ser al cual el Señor y el Espíritu Santo ya estaban revelando palabra de Dios viva que hasta el día de hoy trasciende esa palabra. Porque nació de un varón, de un hombre que cuando vio el poder del Señor cayó rendido ante la majestad y la divinidad, y el Espíritu Santo trajo esa revelación, ¿cierto? Ese apocalipsis, porque quitó esa venda y le mostró que a quien estaba sirviendo Pedro era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que incluso cuando hubo esta confesión, Jesús les pide por favor que no revelaran que Él era el Cristo, porque no era el momento para que la sociedad se enterara quién era Jesús. Después Pedro lo vemos en una situación cuando él, ¿cierto?, se empiezan a ir muchos discípulos, porque saben que mucha gente, igual que hoy, igual que el día de hoy, sigue a Cristo porque quiere beneficios. ¿Sí o no? Buscamos en Dios beneficios. Dame esto, dame esto, dame esto. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero en algún momento usted se levanta y da solamente gratitud al Señor y no pide nada. A veces cuesta. ¿Sí o no? Pero en ese tiempo también habían personas que veían los milagros del Señor y por conveniencia estaban ahí y recibían beneficio, porque el Señor conocía el corazón de todos. Como conoce el corazón de ti, el tuyo, el mío. Y sabe cuál es la verdadera intención, la que nos movió a estar en este lugar. Y en ese tiempo, entre esos discípulos, habían personas que en el camino empezaron a dejar a Jesús. Y saben que cuando varios empezaron a ir, Jesús les dice a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Y saben lo que responde Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¡Qué tremenda confesión! ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿A qué lugar usted podrá ir si no es a Cristo, el único que tiene palabra de vida eterna? O usted puede tomar la decisión de ir, pero yo le aseguro que usted va a retornar.
Porque si usted ha conocido al Cristo de la gloria, al único dador de vida, Rey de reyes, Señor y Señor de señores, no hay otro Dios, no hay otro poder en esta tierra, nada sublime que se le iguale al poder y a la grandeza de nuestro Señor. No existe. No existe. Dios es el único digno de gloria y honra. Y si alguna vez usted conoció a Cristo y tomó la determinación de ir a buscar otras cosas para satisfacer sus necesidades o sus propios deseos carnales, yo le aseguro que cuando uno está con Cristo y va afuera a buscar otros deseos, lo único que quiere hacer es volver. Porque tenemos claro que Jesucristo es el único que lo llena todo. Todo. Entonces vemos a un Pedro que el Señor le revela la grandeza de que Él es el Cristo, de que Él es el único que tiene palabra de vida eterna. Y saben que cuando el Señor llama a Pedro, dice la palabra que él estaba con su hermano y dice que el Señor le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Y sabe que Pedro al instante dice que él soltó las redes. Porque ellos habían estado una noche entera pescando, dice la palabra, y no habían pescado nada. Y el Señor les dijo: Pedro, boga mar adentro, ve, y ahora vas a echar la red a la derecha. Y saben que Pedro no sabía que él era el Cristo en ese momento, pero le dijo: en tu nombre voy y lo voy a hacer. Porque eres insistente, voy. Pero te aseguro que no voy a traer nada. ¿Por qué? Porque he estado pescando toda la noche y yo conozco el mar. Porque soy hombre de mar y estoy seguro que no voy a traer nada. Pero ante la palabra poderosa de Dios, no hay nada que derribe la palabra y la autoridad de Dios. Si Dios dijo va a salir el sol todos los días sale el sol. Si Dios le dijo al mar, hasta aquí tú llegas, hasta ahí llega el mar. Si Dios dijo crezca hierba verde, la hierba verde crece todos los días. Porque usted ni por más que saque el pasto y cierto, todo lo que vuelve a salir. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a esa hierba crece y esa hierba crece. Porque la palabra de Dios trasciende en autoridad hasta el último día. Porque dice que todo va a pasar en esta tierra, pero su palabra va a ser lo único que va a sostenerse. Entonces, si usted tiene palabra de Dios aquí, va a ser sostenido. ¿Tiene palabra del Señor en su corazón? Gloria a Dios. Entonces, cierto, Pedro vuelve y con una pesca milagrosa se postra ante el Señor y exclama: Señor, no soy digno de ti. ¿Le ha dicho usted al Señor eso? Yo no soy digna. ¿Sabe? Cuando entré aquí, mi pastora me recibió con una alegría tan grande. Señor te bendiga, pastora. Llegué y sabe que este lugar se ve extraordinariamente hermoso. Les felicito a las manos que hicieron esta creación tan bella, porque da un efecto como que si hubiesen focos de luz por todos lados. Y no es así. Yo empecé a buscar los focos que iluminaban y no. Está extremadamente hermoso. Y yo dije: Señor, y yo traigo el plato principal, Señor. No soy digna, Señor. Le decía aquí cuando estaba. Y sabe que Pedro reconoció al Cristo. Sabía que tenía palabra del Dios viviente. El Señor mandó a Pedro, ¿cierto?, cuando había que pagar un tributo y le dijo: ve y pesca un pez y en ese pez va a traer una moneda, y ocurrió un milagro. Fue Pedro quien fue a pescar ese pez, pues, y pagaron un tributo porque había que hacerlo.
Entonces vemos a un hombre que realmente estaba ahí como mano derecha del Señor Jesucristo. Lo conoció, lo amó, fue cercano. ¿Estaba preocupado Pedro de todo al final? Y así nos pasa a nosotros. Comenzamos a conocer al Señor, pasan años, Dios nos ministra, Dios nos enseña, porque también Pedro era como medio, la Biblia lo describe medio arrebatado de repente, ¿cierto? Algunos dicen, en la Biblia nos señala que Pedro cortó la oreja del guardia cuando van a arrestar a Jesús. No dice que fue Pedro, pero muchos dicen que pues supuestamente puede haber sido Pedro porque tomaba decisiones muy rápidas y era muy impetuoso. Su carácter le jugaba en contra de repente. A todos nos pasa de repente, ¿cierto? Somos arrebatados. Cuando el Señor estaba en la última cena con cada uno de ellos, despidiéndose, ministrándole para decirle que Él iba a ir a morir a la cruz. ¿Sabe qué? Tomó su toalla, se ciñó de ella, dice, se despojó de su túnica y se postró y les empezó a lavar los pies porque era necesario que cada uno de ellos recibiera el lavado de pies. ¿Y sabe lo que dijo Pedro? No, a mí no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesucristo le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, lávame las manos y la cabeza, todo el cuerpo. Y el Señor después le dijo, no, Pedro, los que ya están limpios no necesitan, sino solamente el lavado de pies. Y siempre Pedro, si usted se fija, hay muchas intervenciones donde Pedro está citado en la palabra del Señor. Porque él era así como mi hermana Esther. Ahí tenemos un Pedro en potencia. Y maravilloso es porque sabe que cuando él declara que es el Cristo, el Señor le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Y saben que así también Pedro dice la palabra que cuando María Magdalena se da cuenta, ella iba de camino al sepulcro y ve que la piedra estaba removida cuando Jesús resucita, dice la palabra que ella salió y se encontró con el maestro ya resucitado. Y el maestro le dijo, ve y dile a los discípulos. Y cuando María Magdalena llega al aposento alto, dice la palabra, que estaban todos los discípulos desanimados. ¿Por qué? Porque el maestro había muerto. Pero ella va con las noticias. ¿Sabe quién fue primero corriendo al sepulcro? A ver, ¿quién fue? Pedro, con Juan. Y sabe que cuando llega al sepulcro estaban las vendas. Y dice la palabra que Pedro ve esas vendas y supo que el maestro había resucitado. Y después el Señor se les aparece y ahí es cuando todos se admiran porque ven las llagas en sus manos y ven al Cristo resucitado y comienzan recién a entender todo lo que Él les había ministrado antes de que esto aconteciera. Pero ahora vamos a entrar de lleno al mensaje. ¿Por qué Pedro se va a pescar? ¿Por qué Pedro toma la decisión de ir a pescar? Si Jesucristo estaba ahí, resucitado. Dice la palabra que ellos estaban en un lugar encerrados y el Señor aparecía de repente porque dice que Él traspasaba la materia. Y al ver eso, hermanos, qué tremendo. Si cuando Pedro estaba en la barca le dijo, Señor, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro caminó. Y fue el único que se atrevió y dijo, yo voy a ir.
Claro, se asustó cuando vio las olas, pero fue realmente extraordinario. Él caminó sobre las aguas. Entonces, si Cristo había resucitado y ya lo habían visto, ¿por qué Pedro dice: me voy a pescar? Y sabe que ahí el Señor comenzó a ministrarme a mí, porque es el mensaje que el Señor trae hoy día para ti. ¿Qué estás haciendo tú en la barca? ¿De qué te estás escondiendo? ¿Qué te da vergüenza? ¿Qué es lo que te aparta? Si ya el poder de Dios quedó manifestado, en vivo y en directo, en público, habían evidencias. Tomás ya había atravesado la mano ahí en el costado y todos habían visto eso. Yo no sé si hay algo más glorioso que ver eso. ¿Por qué Pedro se va a pescar? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿No tenía fe? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasa contigo y conmigo? Que estamos ahí en esa barca pescando de donde el Señor nos sacó. Porque el Señor, cuando vio a Pedro, le dijo: ya no serás más pescador de peces, sino que ahora serás pescador de almas. Pero Pedro volvió a los peces, volvió a la barca. Y Cristo estaba resucitado. Ellos lo vieron. Nosotros hoy día por fe creemos que Él está resucitado. Por fe damos testimonio. Porque usted lo vio resucitado. Nadie de los que está acá lo ha visto resucitado, pero Pedro lo vio resucitado. Pero él dijo: yo me voy a pescar. Y más encima, varios partieron con él. Porque saben que Pedro todavía no se daba cuenta de la responsabilidad que estaba sobre su hombro, que él marcaba un liderazgo. El Señor ha puesto autoridad en ti, en mí, te ha puesto un liderazgo. Hay muchos que te observan y te siguen. Pero ¿qué pasa? Estamos escondidos en nuestra barca. Y ya el milagro más grande de la humanidad aconteció. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Y dice la palabra que Él clavó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias en la cruz. Toda maldición, toda herencia hereditaria, todo aquello que nos atormenta, todo quedó clavado en la cruz. Pero aún así Pedro quiso irse a la barca a pescar. Y dice la palabra que pescó toda la noche. ¿Y qué pescó? Nada. Porque cuando tú abandonas el propósito para el cual has sido traído, no vas a conseguir nada. Vas a perder el tiempo. Y el Señor quiere que tú tengas claro por qué has sido llamado a este tiempo. A mí también me pasaba. Porque Pedro, ¿saben qué? Tenía mucha vergüenza. Porque le había fallado a su maestro. Porque cuando él estaba declarando que uno de ellos le iba a traicionar, ¿saben lo que confesó él? Jamás voy a permitir que te pase eso. Yo voy a dar la vida. Jamás te voy a abandonar. Y el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar. Y la palabra de Dios dice que 3 veces él le negó. Y usted y yo somos instrumentos del Señor y le hemos fallado. Hemos llegado a un pic donde
El Señor nos ha usado. Sabe que a mí también el Señor en otro tiempo me usó mucho. Me usó grandemente. Pude hacer muchas cosas para el beneficio de la obra del Señor. Pero llegó un momento, hermanos, que también le fallé al Señor. Y me quebré. Y me escondí en mi barca. ¿Cuál es la barca que hoy día te esconde? ¿Te has vuelto a comer ansiosa? ¿Vas de compras para llenar un vacío? ¿Tienes algún vicio? ¿O algún pecado recurrente? ¿O ves una serie y no paras de ver en todo el día y te refugias allí porque esa es tu barca donde estás escondido cómodamente? Sal de ahí. Sal de ahí, vuelve al propósito. ¿Saben qué? Yo dije un día, yo nunca voy a estar en ese lugar. Nunca más. Pero eso lo digo yo. Dios tiene planes extraordinarios para ti. Dios tiene planes extraordinarios para ti. ¿Sabe por qué? Porque el Señor después le dice a Pedro: Pedro, vuelve a pescar. Y la palabra de Dios es viva. Y Él hace que lleguen peces en un segundo, porque Él creó a los peces. Y dice la palabra que cuando ellos estaban ahí, vieron a alguien que preparaba unas brasas. Y no le habían reconocido. Pero cuando sintieron la voz que les dijo: pon las redes a la derecha, se dieron cuenta que era el maestro. Y Pedro dice la palabra que él comenzó a vestirse rápidamente y trajo los peces, y el Señor les preparó el desayuno y pudieron compartir con el maestro. Y es cuando el Señor toma a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y sabe que en la palabra del Señor el amor está descrito en dos formas, en tres en realidad. Pero cuando se habla de tal manera amó Dios al mundo, se habla del amor ágape. Cuando el Señor dice que Él agapó a la humanidad, dio su vida, ese es ese amor. Y está el amor filios. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me agapas? Y Pedro, ¿sabe lo que respondía? Yo fileo, Señor, yo te fileo. Porque el amor de Pedro era con un límite, porque se había derrotado. Él sabía que ya había negado al maestro y que a dónde iba a llegar si había quedado demostrado en todos los discípulos, a las personas que estaban ahí en ese patio, que negó al maestro, que le dio miedo. Y tú y yo muchas veces hemos negado al maestro. Hemos fracasado y no han visto los demás. Y yo he fracasado muchas veces. Yo no sé si tú. Y el Señor a mí también me hizo esta pregunta: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Vuelve a pescar hombres. Sal de la barca donde estás escondido y vuelve al propósito por el cual has sido llamado. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que más a mí me gusta hacer, hermanos, es esto. Es hablar de lo grande que es Dios y de su gran misericordia y de lo que Él hace por ti y por mí.
Y ¿saben lo que el Señor le estaba demostrando a Pedro? Era que Él creía en Pedro. Yo todavía creo en ti, Pedro, le dijo a través de esa pregunta. A lo mejor la sociedad te desechó. No, este no sirve para nada. No, ¿qué va a hacer esta mujer ahora? ¿Ah? Si falló, mira, cometió ese error. Su error es visible, todos lo vieron. Ah, yo la vi en Facebook, yo lo vi acá. No, tiene mal testimonio. Pedro también. Todos sabían, muchos se enteraron de que él lo negó. Pero él mismo no se perdonaba así. ¿Has fracasado? ¿Has quedado frustrado? ¿Piensas que no sirves? ¿Piensas que no puedes continuar? Pues yo te traigo una noticia excelente. El amor de Dios llega a donde tu amor no puede llegar. El amor de Dios puede cubrir lo que tu amor no puede cubrir. Mi amor llega hasta aquí, pero el amor de Dios traspasa el amor verdadero de Dios. Iglesia del Señor, ya no más vuelvas a la barca de donde Dios te sacó. No te escondas por la frustración. ¿Sabe lo que hoy día está frustrando mucho a la juventud y a los ministros del Señor? Son los pecados sexuales, hermano. Las infidelidades. Se están destruyendo hogares y familias por causa de esto. El Señor me lo hacía entender. El enemigo está entrando fuertemente, hermanos, con pasiones desordenadas. Por eso, hermanos, yo te digo, Iglesia del Señor, hay que fortalecernos, hay que orar, hay que clamar, hay que pedirle al Señor fortaleza, porque hoy día la lucha es muy fuerte. Las huestes, hermanos, de maldad están asediando a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a los matrimonios, personas adultas con años, hermanos, de matrimonio. Se están viendo quebrados por lo mismo. Que el Señor nos permita a nosotros recobrar la confianza. ¿Sabe que el Señor le hizo 3 veces esta pregunta a Pedro? ¿Y saben cuántas veces él le negó? 3 veces. ¿Y sabe que en el libro de San Juan, solo en el libro de San Juan 2 veces aparece la palabra brasas? Dice la palabra que Pedro estaba calentándose en unas brasas y una criada le vio y le dijo: tú andabas con ellos. Y él le dijo: no, yo no lo conozco, y salió y huyó. Pero el Señor, con esas mismas brasas, calentó el desayuno para atender a sus discípulos, para que retomaran la confianza, para que sientan el amor de Dios. ¿Usted se siente amado por el Señor? Yo me siento amada. Y usted hoy día va a hacer un ejercicio mañana. Cuando usted se levante, usted le va a decir: aquí está al que tú amas. Aquí se levantó, vive y respira al quien tú amas. ¿Sabe que a diferencia de Pedro, Juan, la palabra de Dios dice que él fue llamado el amado? Pero en el único libro que se cita que Juan era el amado, en el libro que él escribió. Entonces sabe que él se sentía amado. Él, porque si usted busca en algún otro evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, no dicen que él era el amado. Él puso eso. Y cuando yo era pequeña, aquí está Vicente, yo le decía a todas mis hermanas: yo soy la regalona de mi Señor. Y a ellas les molestaba eso. ¿Por qué me decían? Porque yo soy la regalona del Señor nomás. Pero ¿y si usted que se quiere sentir el regalón del Señor, el amado de Dios? ¿Quién le impide
Yo soy muy amada de Dios. Usted es muy amado de Dios, porque Él dio su vida. Él dio su vida, su amor traspasó todos los límites. No es como el amor nuestro, que es un amor egoísta. El amor de Dios traspasa, trasciende. El amor de Dios es verdadero, es puro. El amor de Dios realmente tenemos que conocerlo. Siéntase amado, no importa si fracasaste, si tienes la cara llena de vergüenza, caíste en adulterio, caíste en fornicación, no importa. Hoy día el Señor te dice: apacienta mis ovejas, ven, yo creo en ti, ven y toma el propósito por el cual has sido llamado, porque tú a mí me sirves. ¿Sabe que Jesucristo predicaba en la provincia de Galilea? ¿Y usted sabe quiénes estaban ahí en Galilea? Todos los despreciados, todos los pobres, los que no tenían ninguna esperanza, nada. Ahí Jesús iba y entraba la palabra donde nadie quería dar un peso por esas personas. Él iba. Porque Él no fue a la sinagoga a sentarse con el Sanedrín. Dice eso la palabra. Dice la palabra que Él se sentó y compartía con ellos. No, Él, su preferencia era los que estaban sin esperanza, sin ninguna esperanza. Ese es mi Señor, al cual yo sirvo, al cual yo amo, el cual me rescató, hermanos. Y yo doy honra y gloria al Señor. ¿Saben qué? La enfermedad que a mí me atacó fue una enfermedad pulmonar. Y yo sigo en un tratamiento, pero yo sé que yo estoy sana. Yo hago una vida normal, hermanos. Una vida totalmente normal. Y cuando yo voy a los médicos, me dicen: ¿y usted cómo está? Sana, les digo yo. Ellos todavía no me dan el alta, pero en el reino del cielo yo ya estoy de alta. La gloria es para el Señor, porque primero aconteció arriba mi sanidad, pero ellos todavía no tienen el testimonio. Y el Señor a mí me ha abierto puertas, hermano. Usted sabe que una persona diagnosticada no tiene ninguna posibilidad en un banco. El Señor hizo un milagro conmigo, porque yo tuve que, hermanos, pagar una herencia muy costosa, mucho dinero. Porque mi marido, que en paz descanse, tenía muchos hijos y tuve que pagarles dinero a ellos donde yo no tenía. Y fui a golpear puertas con un diagnóstico en contra. Pero ¿sabe? Cuando yo me sentaba en la reunión con ellos, porque yo estuve con ejecutivos bancarios, con los jefes y con todas las personas que escucharon mi historia, yo dije: Señor, yo no voy a pedirle por favor, yo les voy a hablar quién eres tú y lo que tú puedes hacer. Y saben que a ellos no les interesaban los números, las estadísticas, nada. Yo les hablé de lo grande que es Jesucristo, de lo bueno que es Él. ¿Y usted cree que en algún momento me pidieron un examen? No lo hicieron. Esa cuenta ya se pagó. Ese fue un milagro muy grande que me hizo el amado. Y yo puedo descansar, y los hijos de mi esposo, que en paz descanse, ya están en paz. Y sé que mi esposo también, que está en el cielo, está en paz. Y yo también. Por eso, hermanos, cuando uno entiende que el Señor te ama, saben que a veces yo lo repito: tú me amas, Señor, tú me amas. A veces nos destruimos totalmente porque
alguien nos mira feo o porque alguien nos desprecia y nos herimos en nuestro corazón. Pero Dios nos ama con amor eterno, con amor eterno, eterno que trasciende. Pedro, ¿sabe qué? Le respondió al Señor por tercera vez: Señor, tú sabes todo. Preocúpate, le dijo el Señor, de mis ovejas. Porque hay muchos hermanos, hay muchos que hay que ir al redil y buscar. Hay ovejas que están decaídas, hay ovejas que están pasando en situaciones. ¿Usted cree que todo lo que me ha tocado vivir, porque si yo les contara todo, hermano, estaríamos no sé cuántos días aquí? Pero quiero decirle que en cada paso, en cada circunstancia, Dios ha estado conmigo y Dios estará con usted. El Jesucristo que yo predico es un Jesucristo real. Real, yo no tengo ninguna duda, ninguna, ¿sabe? A mí se me apretaba mi guata, porque cuando yo fui al abogado me dijo: Roxana, tienes que pagar esta cantidad. ¿Sabe que yo cuando supe la cantidad, yo dije: bueno, Señor, tú eres dueño del oro y de la plata. Para ti nada es imposible. Nada. Nada es imposible. Nada es imposible para el Señor. Nada, hermano, nada. Él que es dueño de la vida. Pero es necesario, hermano, que usted crea. ¿Por qué? Porque las frustraciones, la vergüenza, las fallas, el fracaso hacen que usted vaya y se refugie en la barca. Y que usted diga: no, yo no sirvo para eso. No, mejor aquí me quedo viendo mi serie de Netflix con mis papas fritas al lado, mientras hay muchas personas esperando recibir una palabra de aliento, recibir ánimo, y que necesitan un testimonio real y verdadero. Ese es Jesucristo. No temas, Él te ama. Él te ama, Él te conoce. Jesucristo no dijo: ah, ya Pedro me negó, lo desecho, venga otro Pedro. No, no. Pero sí, el Señor le profetiza a Pedro. Le dice: más adelante vas a ser ceñido por otro y vas a tener que ir a un lugar que tú no quieras, profetizándole su muerte. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Porque Pedro tomó esta profecía con una altura de mira. Es que el Señor iba a estar con él. Sea cual sea la misión que Dios te dé, no vas a estar solo. El Señor quiere tu corazón, tu disposición. Sea cual sea la encomienda o lo que tengas que hacer, toma fuerza, toma aliento. Tú no estás solo. Yo no estoy sola. Él está con nosotros. Él nos ama. Él te ama, iglesia. Salgamos de esa barca y volvamos al propósito. ¿Tienes claro para qué has sido llamado? Si no lo tienes claro, busca al Señor. Pero si ya lo tienes claro, bueno, comienza a trabajar. Comienza a hacer lo que sabes hacer. Porque la iglesia del Señor tiene que funcionar. Tiene que seguir trabajando. Las ovejas nos esperan. Que el Señor les bendiga. Este es el mensaje del Señor. Esta es su palabra. Yo solamente, hermanos, soy un vaso de honra que el Señor ha querido usar por misericordia. Porque todos los días yo me levanto y digo: Señor, vivo y respiro. Vivo y respiro. Porque usted hoy día me dio un día más.